Muy buenas tardes, ¿cómo anda, don Pablo? Muy buenas tardes, citas. Tardes. No, Citas. es que de acá no se ve mucho, en realidad no se ve nada, pero todavía hay luz. Yo no veo nada realmente. No, ustedes estamos bien, porque no ven. Bien, Miguel, ¿vos? Bien. Gracias a Dios, bien. Estamos en plena primavera, ¿sabe cómo? Eso es bueno. Algunos se desangran. Exacto. Ah, ¿estamos en primavera? No, pues salía, venía ahí el vientito, parece invierno todavía. Pero sí, en primavera hace mucho viento. Hace mucho más tarde. Sí, Y frío también. Como en invierno, sí. Vientos polares. No es viento nomás de primavera. El viento de la primavera es loco. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a estar reparados adentro, así, cuando salen al interior, ¡ay, qué horrible! Es mucho el contraste. Claro, demasiado bien, Freddy. Bien, gracias a Dios, bien. Sí. Bueno, me alegra. ¿Lisette? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios también. Bueno. Contentas de estar acá de nuevo. Para mí les hace falta campo, Sí. Están extrañando. Claro, tendría que. Ventilarse más, decís vos. Quiero un poquito de No campo. tanto como Los hace. saludamos a Paulito. El esguinzado Paulito. No, Y los deportistas son así. Solo engordó un tobillo nada más. ¿Y es cómo parte. lo engordó? Sí. Bueno, saludamos a nuestra audiencia y también videncia, ¿no es cierto? ¿Estamos en qué radio, Freddy? 100.3, la radio de la información y el deporte. Ahí está. ¿Cómo se llama, Pablo? La radio gratis. La radio. ¿Cómo se llama? No. De Gatti. Impacto Colonia. Impacto Colonia. Bueno, está bien. Sí, la radio de Gatti, ¿no? Popularmente está bien. Deseamos a todos los que nos ven, nos escuchan, muchas bendiciones de Dios. Hoy seguimos con el libro de Juan, como hace un año y tanto. Así que vamos a estar en Juan 21. Lisa, te pido una oración para empezar. Querido Dios, te agradecemos porque podemos estar nuevamente en este programa. Te agradecemos porque podemos estudiar y hablar sobre tu palabra, Señor. Y te imploramos que tu Santo Espíritu nos pueda dar entendimiento, Señor, y pueda aclarar las ideas. Gracias, Señor, por toda la audiencia. Estaré bendiciendo también a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros planes son terminar el libro de Juan en este programa, ¿verdad? Hoy. Así que... Pero ¿y ahí que terminamos el programa? ¿Terminamos el programa? ¿Qué hacemos? ¿O seguimos? Sí, hoy lo terminamos. Por hoy lo terminamos. Juan. Por Por hoy. ahí. Claro. Y por Juan. Después veremos. A ver. Ahí está. Juan terminamos. Bien. Juan terminamos. Espérennos el jueves que viene porque capaz que salimos al aire también, ¿no? Capaz que venimos de nuevo y hablamos. Vaya a saber de qué. Seguro, está. No, pero vamos a seguir estudiando la Biblia. Sí. Si Dios quiere, vamos a seguir con el libro que está pegadito, Los Hechos de los Apóstoles. Ahí continúa con el final de la vida de Jesús aquí en la tierra como ser humano, como caminando con nosotros en la tierra, y su ida al cielo, y después lo que van haciendo los discípulos, los que quedan predicando el Evangelio. Así que, Pablito, Menos mal, antes de cada pregunta, que Juan no escribió todo lo que vamos a leer en esto. Ahí hay un versículo que dice: si hubiera escrito, sí. Más si no estaríamos cuántos años más hablando, ¿no? Sí. Pero Juan dice que lo resumió. ¿Y a cuánto hace estamos? Sí. ¿Un año? Un año y pico, Bueno, en julio, agosto, septiembre, octubre. Ahí está. 3 meses. Y 3 meses, sí, pasado ya. Así que 15 meses con el libro de Juan. Eso porque lo resumió según él. Seguro. Lo resumió y vos mirás el reloj y más o menos te vas apurando un poquito, porque si no, capaz pero quedaría nosotros para... no nos apuramos, nosotros en vez de resumirlo lo expandimos. Bueno, pero viste que da para hablar y daría más. Sí, mucho más. Freddy, te pido que tú le puedas leer el versículo 15 al 17. Estamos en Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Empezamos con eso para que Pablito nos comente algo de esto acá. El versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mucho para hablar acá. Parece medio insistente Terminaremos Jesús con acá. Juan. Parece medio insistente Jesús acá, ¿no? Bastante, ¿no? 3 Eh, veces insistente. Pero primero contexto, porque me encanta cómo Dios logra movernos o llevarnos a que podamos nosotros recapacitar. Es como el buen profesor. Ajá. ¿Vieron que Buen maestro. Eso, vieron que hay profe o maestro que hemos tenido que realmente iban por el sueldo, que vos veías que iba a clase y era tratar de... Yo tenía un profesor de matemática que era agarraba el libro, copiaba el ejercicio del libro y háganlo. Y algunos compañeros hasta le corregían lo que él hacía en pizarrón, porque el loco no tenía ni, o sea, era por el sueldo. Los míos parece que eran todos así, porque no aprendí nada. Y capaz puede ser, pero O el alumno muy malo, no sé qué. hay que ver los compañeros cómo era un estudio completo. Claro. Pero había profesores que no, que realmente te hacían un seguimiento, te trataban de mostrar la clase de una forma que vos entendías hasta cuando no tenías ganas. Porque a veces también va eso, va en el ánimo de uno, Claro. no solamente el profesor, a veces va en uno. Sí. Y acá está bueno cómo Jesús arma hasta el contexto. Porque ¿qué habíamos visto el jueves pasado? ¿Cómo lo recibió Jesús a ellos? Con un pescadito. Un Pescadito. Con un hermoso desayuno. ¿Y con qué hizo el desayuno? ¿Con una garrafa? Tenía Unas brasas. Las brasas. Tenía hecho Brasas, un sí. fueguito. Bonito. Y esto es exactamente lo que había pasado hacía unos cuantos días atrás, cuando venía 3 veces, ¿no? Que también Pedro estaba ahí entre los fogones del patio, del lugar donde están haciendo esto, y entre los fogones es que Pedro niega a Jesús, niega a conocerlo, niega a ser seguidor. Cuando lo prendieron a Jesús para llevarlo a crucificar. Exacto. Y ahora Jesús lo pone en un contexto similar, así como cosa que en el lugar donde se siente se le venga ese recuerdo a la mente, ¿no? Porque estaba ahí, estaba el fueguito también como en esa noche. La única diferencia es que en uno fue noche y otro día, y ahí le hace esa insistencia en referente a esas 3 veces que Pedro lo negó. Y ahora trata de Jesús de preguntarle a ver si Pedro realmente lo niega, pero a modo de ejercicio, no tanto a modo de acusarlo, porque en ningún momento vemos ningún reto, no vemos algo así agresivo, ¿no? Eso es lo que primero me llamó la atención, cómo trabaja Jesús con nosotros, ¿no? El otro punto que me llamó la atención es las palabras que utiliza, ¿no? Ya esto para analizar más profundo la palabra de amor que se ve en el griego original. Fueron 3 preguntas. Sí. Supuestamente las 2 primeras utilizó Jesús una palabra que sería agapeo, sería un amor más excelso, un amor no tanto de impulso sino de principios, Profundo. amar por un compromiso, digamos, ¿no? Y Pedro respondía: sí, yo te amo. Inclusive algunas versiones ya hacen la traducción, dice: sí, yo te quiero, Ah, porque usa la palabra fileo, que es una expresión de amor más espontáneo, más de sentimiento, ¿no? Y en la última pregunta Jesús se adecua al vocabulario de Pedro y usa la palabra fileo, de ese espontáneo, y ahí vemos que hasta Pedro se termina entristeciendo de esta situación. Pero bastante profundo, que de repente te encuentres con Jesús y te pregunta: ¿y me amás? ¿No? Y yo me hacía esta pregunta: ¿cómo hubiera respondido Pedro hace unos años atrás? ¿Cómo hubiera respondido? Totalmente lo opuesto. Sí, claro, ¿cómo no te voy a amar? Lo impetuoso que con era él. arrogancia, ¿no? Sí, más Pues vale. acá la primera pregunta dice: ¿me amas más que estos? Si él hubiera dicho sí, mucho más que estos, él hubiera sido ese Pedro. Sumamente Sí, sí, exagerado. hasta como dijo cuando
estaban allá en la Santa Cena hasta la muerte, ¿no? No lavaban no solo los pies, sino, o sea, siempre más que los otros. Entonces, Apasionado. ahí creo que Jesús lo prueba, a ver si él se sentía superior a los otros. Y él respondió por sí mismo, nada más. Él respondió por sí mismo, exacto. Y hasta llegar a ese punto, donde dice en el versículo 17 que leía Freddy, dice que Pedro se entristeció. Sí. Realmente ahí Cristo vio que ese corazón era diferente al anterior, ¿no? Que ya Pedro había hecho un cambio. Y esto a mí me llama mucho la atención también, porque a veces que nosotros decimos, no, pero yo soy así, yo no puedo cambiar, es mi forma de ser y ya está. Y acá vemos que Jesús, estando con Pedro, o sea, trabajando en su vida, logró cambiar a ese muchacho que era bruto, salido de allá de la barca, como había estado hace rato. Realmente pudo cambiar ese corazón, le bajó los humos, digamos, y logró ver ese cambio en Pedro, ¿no? Así que realmente ese encuentro era bastante personal. Bueno, creo que lo que vamos a analizar es muy personal de Pedro, pero nosotros también lo podemos tener en nuestra vida, ¿no? A la hora de estar con Cristo, de tener nuestro acercamiento a Cristo, podemos sacar muchas conclusiones, que Cristo realmente quiere cambiarnos, Cristo quiere que nosotros podamos crecer en humildad, como Cristo mismo vino en humildad a nosotros, y podemos sacar muchas más enseñanzas de todo esto, ¿no? Y también, perdón, así, aparte de esto también, si hemos errado como Pedro y hemos negado en lo que hacemos en nuestra vida muchas veces, también acá vemos que Jesús nos restituye otra vez, no es que quedamos allá abajo, sino que Él nos levanta otra vez a la posición esa de estar al lado de Él, de ser amigo de Él, de amarlo, ¿no? Por más que hayamos errado como Pedro, lo hayamos negado 3 veces, ¿no? 3 veces, que lo negó una vez, en un ratito, ahí está, porque fue una tras otra. Y bueno, nosotros también nos pasa lo mismo, y acá encontramos en Jesús a alguien que nos da no solo 3 oportunidades, nos da miles de oportunidades, ¿no? Si es que nosotros decidimos, como Pedro, así entristecernos, dolernos por lo que hayamos hecho mal y reconocerlo. En esa restitución a mí me llama la atención que Pedro negó 3 veces a Jesús y Jesús le pregunta 3 veces, ¿no? Es como que si por cada vez que lo haya negado, claro, le dice te doy una nueva oportunidad. Como que está en la posición, bajó 3 escalones, pero ahí está, lo ayuda en la posición. Lo ayuda a ponerse de vuelta. Yo de nuevo a valor, pero cambiado. Es lindo, es como vos decís, hay muchas cosas para poder comentar de aquí. Y te voy a pedir, Licea, si podés leer los versículos 18 y 19, porque aquí parecería que hay una profecía, y yo quisiera, Freddy, que tú me hablaras de qué se trata esto. Leo el 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto de ceñirse es vestirse. Ahí está. Y bueno, acá arranca el 18, como siempre hemos repetido varias veces, haciendo un énfasis de lo que iba a hablar Jesús. Era algo importante y quería como recalcarlo, ¿no? Y sí, el versículo 19 dice que es una profecía, porque esto dijo dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿no? Pedro. Entonces, dice aquí el 18, de cierto te digo, cuando era más joven, o sea, Pedro iba como cuando uno es joven, ¿no? Anda, se desenvuelve, le parece que lleva el mundo por delante, o sea, hace lo que tiene que hacer, pero acá da a entender de que él iba a envejecer, ¿no? No iba a morir siendo joven, como algunos de los discípulos tuvieron que morir, sino que Pedro iba a envejecer, y da a entender, dice, de qué muerte, dice el 19, con qué muerte había de glorificar a Dios. Dice que iban a extender sus manos, y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. O sea que dice la tradición que Pedro fue crucificado, inclusive que fue crucificado boca abajo.
porque parece que él dice no se sentía digno de morir como Jesús. Entonces, esa es bueno recalcar eso que tú dijiste, que es una tradición, no es bíblico, pero bueno, exactamente. Y bueno, aquí dice que iba a ser Dios glorificado, ¿no? En el versículo 19, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y si vamos siguiendo un poquito a Pedro, vamos a leer 2 versículos en Primera de Pedro, el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, y lo voy a leer en esta versión, si quieren leerlo en la versión de Reina Valera, yo voy a leer en esta nueva versión, capítulo 4 y versículo 16. No sé si lo quiere leer ahí en la versión. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí está, ¿qué quería decir? Glorificar a Dios. Ahí en primera la epístola de Primera de Pedro, escrita por Pedro justamente, él dice, pero si alguno en esta versión padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y en Hechos 11:26, allí en Antioquía se menciona de la primera vez que se menciona al grupo de creyentes cristianos, es allí en Antioquía, ¿no? Y dice que se lo empezaron a nombrar así como una burla cristiano, porque dice que en Antioquía era muy común poner, como decirlo hoy, sobrenombres, ¿no? Entonces, a este grupo de gente que no eran ni nazarenos, o sea, no usaban todos el pelo largo, no eran todos judíos, no eran todos griegos, eran ricos y pobres, era como ¿cómo podemos decir? Como algo híbrido se había formado. Una mezcla, entonces le pusieron cristianos como un término despectivo y de burla, ¿no? Pero acá, sin embargo, Pedro dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, o sea, no es una vergüenza que te llamen así, sino que glorifica a Dios por ello. ¿Y en qué está la glorificación? Bueno, en padecer persecución. ¿Por qué padecían persecución? Parece mentira, pero es el mundo en el que vivimos, porque hacían el bien. Jesús hacía el bien, sanaba, daba palabras de aliento, curaban, y por eso fue muerto Jesús. Entonces los cristianos también iban a ser muertos por esto, iban a ser tratados como delincuentes, como malhechores, le iban a echar culpas, por ejemplo Nerón le echó la culpa de que se incendió Roma, eso está en la historia, y allí eran muertos en el circo romano, se los culpaba a ellos, pero la única crimen que hacían era seguir la verdad y seguir los pasos de Jesús, que ahora lo vamos a ver también a esto, en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, porque allí estábamos leyendo en Juan 21:19 que le dice sígueme, ¿no? ¿Primera de Pedro? Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. A ver si yo no me equivoqué, déjenme buscar primero Juan. Pues para esto fuiste llamados. Ajá. Aquí, déjame ver esto, si yo sí, está bien. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahí está. Así que entonces dice, para esto fuiste llamados, dice, para que sigáis sus pisadas. Dice ahí Primera de Pedro. Entonces ahí él entendió lo que Jesús le quiso decir, sígueme. Lo que quería decir Jesús era que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Dice allí. Porque también Cristo padeció por nosotros. Y esa es, creo que la glorificación más grande que cada uno de nosotros puede hacer con respecto a Dios. Es seguir las pisadas de Cristo. Y al seguir las pisadas de Cristo quiere decir que vamos a encontrarnos con problemas. ¿Por qué? Porque este mundo está como girado en 180 grados. Lo que es bueno se lo llama malo y lo que es malo se lo llama bueno. Entonces, cuando Jesús, Juan el Bautista, los profetas hablaban no en contra, sino dando a conocer el mal que había en la sociedad, en los dirigentes, en la clase religiosa, ahí venían los problemas y chocaban. Entonces, esa es lo que tenemos nosotros como hoy cristianos también, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y el seguir esas pisadas a veces nos va a hacer poner en contra de
el mundo, ¿no? De cómo está organizada la sociedad. Muy bien. Pablito, ¿te animás a leer el versículo 20 al 22? Y Lisette ahí nos va a dar la opinión de lo que están hablando acá, ¿no? De lo que está hablando Juan acá. Exacto, volvemos a Juan, capítulo 21, y allí dice: volviéndose Pedro, dice el versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué es de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro siempre preocupado por todas las cosas, ¿verdad? Estaría bueno comentar un poquitito antes, o sea, seguir comentando sobre Pedro, de cómo era Pedro. Dice que Pedro tenía el temperamento colérico. ¿Y qué es el temperamento justamente colérico? El temperamento colérico es impulsivo, es impetuoso. Tipo Lisette, sí. Bastante parecido. ¿Cómo sabía? ¿Cómo me conoces? Miguel no es así. No. Era porque estaba un poco más gastado por eso. Así que dijimos que es impulsivo, impetuoso y de liderazgo natural, ¿verdad? Pero justamente ahora da risa porque sigue un poco todavía con las mañas, vamos a decir. Claro. Porque dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo amado, que amaba a Jesús, que era ¿quién? Era Juan, ¿verdad? Parece que habían estado charlando sobre lo que le iba a pasar, le estaba contando Jesús sobre lo que le iba a pasar a Pedro, cómo iba a morir y eso. Capaz que por ahí nos figuramos un poco capaz al lado del lago ahí, o vaya a saber, por ahí en esos lagos que ellos estaban siempre, y él preocupado a ver o sea, refiriéndose a Juan, que estaba, se ve que por ahí, medio siguiéndolo medio de lejos, vaya a saber cómo, ¿qué iba a pasar con él? Él siempre preocupado, porque se acuerdan también que en Juan 13, 23 al 24, también cuando Juan estaba recostado sobre Jesús, ahí está, en la Santa Cena, también le hizo seña a Pedro, a Juan, como diciendo: vos que estás ahí, preguntale a ver quién va a ser el que va a entregar a Jesús, o sea, a ver, no sé, estaría con ganas de cortarle la oreja antes que lo entregara, vaya a saber, porque claro, él era impetuoso, era así, era colérico, quería hacer justicia por mano propia. Pero resulta que Jesús, ¿qué le dice? Como que lo frena un poquito, como que medio lo reprende y dice: vos ocupate de lo tuyo y de lo que es primordial. Y lo primordial que sería que tenía que seguirlo. Sígueme tú, le dice. Ahí está, exactamente. No por estas cosas, de lo que le pasa a los hermanos. Yo creo que está bien importarse por los demás, ¿no? Pero parece que Jesús a Pedro le dice algo más que importarse por los demás, ¿no? En el versículo 23, Pablito dice acá que fue por eso que se desparramó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir, de que Juan no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que él no iría a morir, apenas dijo: si yo quisiera que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Claro, que a ti. Claro. Entonces, aquí da la impresión de que como que está bien importarse, pero hay como que un límite, ¿no? Exacto. Y aparte hay otras cosas. Sí, por un lado a veces cuando miramos mucho para el costado, y a veces eso es ley, yo no sé, para el que hace ruta, o si salís a caminar o correr, si te pones a ver al costado terminás vos mandándote a una bacana, terminás chocando, te estás desviando. Ahora que decís eso, voy a seguir con las ilustraciones del lunes, ¿no? Sí, con mi padre siempre teníamos en la combi Volkswagen cuando yo era muchacho todavía y salíamos a recorrer caminos en el norte del país que no conocíamos, nos metíamos por todos lados, ¿no? Y por allá mi padre un día íbamos así, había una huerta muy linda allá y papá, mirá las zanahorias, dice, y a lo que dijo mirá las zanahorias. Para la banquina. Para la banquina. Fue para las zanahorias.
cada vez que mi padre hacía alguna macana, che, mirá la zanahoria, ¿no? Entonces eso que decís vos está bien, de mirar al costado, nos vamos a desviar enseguida, porque perdemos el punto de referencia, ¿no? Y trayéndolo a ese ejemplo, ¿no? Lo puedes aplicar en todos los ejemplos, si lo aplicás en el ámbito del trabajo, que también pasa mucho, de ver a veces para los costados, terminás haciendo tu trabajo mal también, y así lo podemos seguir aplicando, yo qué sé, mirando la familia del otro en vez de velar por la familia de uno, descuidamos la familia por andar mirando otro, y no solamente los que descuidas, sino también a veces lo mal que te hace, porque ahí también va un poco, entra el querer lo que tiene el otro, el tratar de compararme y buscar, y termina siendo enfermizo a veces el mirar para el costado, ¿no? Es cierto. Y podemos así seguir analizando esta idea de que ver para el costado no es tan bueno, ¿no? Pero siempre pensando en esto, porque como vos decías, Miguel, es bueno a veces parar para ayudar al otro, pero no descuidar lo mío, que creo que va más por ese ámbito, descuidar lo mío, porque por ahí fue el reto. Él le dice, no, fíjate en lo tuyo, o sea, vos tenés cosas para hacer. Claro. Recién te vengo a decir 3 veces, te vengo diciendo, apacenta la grey, tenés una actividad para hacer. No pierdas el rumbo, ¿no? Exacto, y vos te estás ahora preocupando por este otro que está entre nosotros, ¿no? Y simplemente, si me acompañan a Filipenses, es para ver un poquito más de este tema, que quizás sería el punto más importante. O sea, todo esto que hemos venido diciendo es importante, pero quizás lo mayor lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Esta es una carta que Pablo le acerca a la gente de Filipos, y allí él les da no un reto, sino un consejo, como diciendo, estén atentos. Y ahí el versículo que les pido, según se anima a leer, es el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué bueno. Ahí Pablo les dice, ¿no? O sea, como diciendo, ustedes son obedientes. Y sé que ahora que yo no estoy inclusive con ustedes en su grupo, en su congregación, en su iglesia, yo sé que siguen siendo obedientes. Pero a pesar de que son obedientes, necesito dar un consejito para recalcarlo y subrayarlo. Dice, ocúpense de vuestra salvación. Eso es importantísimo, porque si no te salvas, ¿de qué te sirve todo lo otro que puedas hacer, ¿no? Claro. Y vieron que dice con temor y temblor, pero no refiriéndose a ocupate y tener miedo, porque si no te salvás, te perdés, sino más bien con la idea esa de digamos, de estar atento a desconfiar del corazón de uno, a desconfiar del egoísmo, a desconfiar de la autoconfianza, que a veces es la que nos hace mirar más para el costado, sí, nos hace distraernos y perder ese rumbo de lo más importante, que es la salvación. Y ahora sí volvemos a lo que estábamos en Juan, y allí Jesús le dice, ¿no? Vos preocupate de seguirme, vos preocupate de eso, preocupate de que hace un rato te dije 3 veces que apacientes la grey. Por algo se lo dijo. Y lo vamos a ver después en Hechos cuando entremos en el próximo programa, ¿no? Pero dice, ese es tu objetivo, preocupate por lo tuyo, ¿no? Y bueno, esa es la idea que sacamos para nosotros, que nos preocupemos por lo nuestro también. Con temor y temblor. Qué lindo, ¿no? Buen consejo, porque es cierto, nos ponemos a mirar hacia los costados y resbalamos, no hay vuelta, ¿no? Alguien dijo una vez que mientras nosotros estamos mirando hacia arriba, no estamos viendo lo que pasa al costado, ¿no? Quiere decir que cuando nos fijamos mucho al costado, porque nos falta fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué le pasó a Pedro cuando se hundió? Que lo seguía mientras él estaba mirando, no pasaba nada. Cuando miró un poquito para el costado, se hundió. Suponemos. Así que, supuestamente. Freddy, el versículo 24, ¿se lo podés leer, Eliseo? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo sabemos que el testimonio de Juan es verdadero, Freddy? A ver, ¿qué dice ese versículo? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero.
¿cómo sabemos que es verdadero? Claro. Y bueno, Juan dice, da testimonio. Él, cuando tenemos que probar, dice algún profeta o alguien que habla de parte de Dios, es a la ley y al testimonio, ¿no? Ahí sabemos si es verdadero lo que ese hombre de Dios supuestamente dice. Y bueno, para eso hay que esperar a veces cómo actúa este profeta, o en este caso los discípulos. ¿Y qué es necesario para ser un testigo de algo que ocurrió? Y estar ahí en la acción, en el hecho, estar ahí en el lugar. ¿Será por eso que era un testigo? Es un testigo, verdadero? como dice acá, él es un testigo verdadero, y cuando justamente hemos leído por un año y 3 meses, ¿no?, a Juan, y hemos comparado con otros evangelios, y esto nos da testimonio de que lo que nosotros hoy en día, después de 2000 años, estamos leyendo fue verdadero, ¿no? Porque esto no puede ser obra del hombre. Ahí está una imaginación, porque lo que estas personas, bueno, lo que hizo Pedro con sus vidas, es glorificar a Dios en las persecuciones, cuando morían, cuando eran torturados, ¿no? Y ellos seguían dando ese testimonio como de Cristo, ¿no? De paciencia, de bondad, entonces no eran solo palabrerías, eran hechos, eran testimonios, ¿no? Claro, y después de 2000 años, como tú mencionaste bien, nosotros vemos que aquello que escribió Juan, porque lo dijo Jesús, porque lo vivieron, y cosas que Jesús decía que iban a suceder, realmente sucedieron. Entonces, por eso el testimonio de él es verdadero. La ley, el testimonio, como tú dijiste, claro, si no dijeron conforme a esto, porque no les no les amaneció. Pero parece que a Juan le amaneció porque se cumplieron las cosas que Exacto, están registradas. se cumplió, porque parece que el libro de Juan se escribió entre el 60 y el 90 después de la muerte de Jesús. Entonces, todas estas cosas que él escribió se cumplieron, o sea, todo lo que ellos vivieron con Cristo se han ido cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Y ellos son testigos oculares, no es que se lo contaron, sino que ellos lo vivieron. No, y ahí también lo interesante es que nosotros estamos leyendo Juan, pero si empezás a comparar, como hemos hecho ya en algún momento, Juan con Lucas, con Marco y con Mateo, Se complementan. claro, te dicen todo lo mismo, o algunos te dan un detalle más. De distintos ángulos. Exacto. Pero, exacto. Y no ves que en ningún momento haya algo en contra entre ellos. Entonces, el testimonio que da él lo confirma también Lucas, Marcos y Mateo. Lo van sumando. Exacto. El otro día miramos una película de la fe, ¿no? Y o sea, estamos viviendo en el 2021 después de Cristo, ¿no? O sea, es historia, no es algo que está inventado en la Biblia. Si dividiera la historia del mundo en dos, fue por un hecho histórico, o sea, Cristo existió, Cristo murió y Cristo resucitó también, o sea, no es algo que estamos hablando por hablar, estamos en el 2021 después de Cristo, o sea, la era cristiana. O sea, es algo que ocurrió. Ya dio para ver si era verdadero o no, ¿no? Exactamente. Dice, como este versículo es tan bonito y es tan significativo, yo voy a dejar que lo leas y lo comentes. Bien, el 21 entonces de Juan, el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabría libros que se habrían de escribir. O sea que es inagotable todo lo que habría que, no solamente porque fíjense si estuvimos tanto tiempo comentando lo que Juan, que era bastante de escribir rapidito, no era mucho detalle, lo buscábamos en los otros evangelios, en los otros detalles un poco más si queríamos, pero es tanto el amor y las obras que hay de Jesús que se ve que es impresionante, o sea, se ve que acá Juan se impresionó y tuvo que terminar así, porque si no, no iba a terminar nunca más, ¿verdad? Y todavía lo refuta y lo confirma y lo enfatiza con un amén. Amén, así sea. ¿No? Así sea, exactamente. Si en 3 años y medio dice esto Juan, lo que será la eternidad para aprender, ¿no? De Jesús. Porque si en 3 años no cabrían libros en el mundo, imaginémonos por la eternidad todo lo que se podrá aprender de él, ¿no? ¿Qué hemos visto en todo el libro de
Juan, Pablito, así a modo de, vamos a resumir un poquito entre todos. ¿Qué fue para nosotros la experiencia de haber estudiado este libro? Mira, justo lo digo relacionado al versículo este que leía Lisset, ¿no? De que se podría escribir más y sería mucho. ¿Y cuántos años estuvo Jesús, o sea, haciendo tipo de equivalencia, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Jesús en la tierra? O sea, nosotros vemos que habría vivido unos 33 años, pero haciendo cosas... La 10ª parte. Exactamente, él estuvo ahí 3 añitos haciendo su obra, y ahí nos llaman. De abajo. 3 años haciendo obra, así que ahí digamos que es donde más estuvo activo, digamos. Quizás vieron que venía aguantándose un poco, inclusive, cuando sucedían hechos donde él podía o tenía el poder para actuar, para impresionar. Ahí realmente es donde Jesús ponía el freno y decía vamos más tranquilo, ¿no? Pero por lo menos 3 años estuvo de forma muy activa cumpliendo su ministerio. Estaba sanando, estaba predicando, estaba curando. Y me llama la atención que fue solo 3 años, porque él se podía haber quedado hasta los 80. Claro. O total, si él venía de parte de Dios, que sea algo extraordinario, hubiera vivido 100 y pico de años. O haber empezado a los 12 años cuando fue al templo, ¿no? Que también. Los sacerdotes. Cuanto más años podía estar acá en la tierra, más podía andar sanando y curando, y cuantos más ejemplos de cosas. Claro, ¿no? Y cuántos más leprosos hubieran quedado sanos, cuántos más cojos podían estar caminando, cuántos más enfermos podían estar saliendo adelante. Pero más allá de eso, Jesús vino a morir porque el problema que se tenía que solucionar era el pecado, no era sanar los achaques físicos que tenía la gente en ese momento, ni los achaques físicos que tenemos hoy. Y entonces, al leer Juan, al leer esos años de ministerio en 21 capítulos, lo más importante creo que Cristo quería era centrarse en la cruz, en que Él tenía que venir a ponerle punto final al pecado, no tanto a sanar, no tanto a hacer tantos milagros. Los milagros daban el énfasis de que Él era el Mesías, pero en realidad el objetivo era la cruz, era morir. Claro, esos milagros y todas las sanaciones y todo que le hacía era motivado por la compasión de Él. No podía ver a su criatura, ¿no es cierto?, sufriendo de esa manera. Freddy y Lisset, ¿les parece que lo que Jesús hizo aquí en la tierra puede seguir esa obra que Él hizo en nosotros hoy en día? Ojalá que sí. Pero sí puede. No, porque el ojalá me da la pauta de que si nosotros dejamos o no. Pero sigue con ese poder para transformar vidas, para animarnos, para sanarnos. Sí, a pesar de, creo que del tiempo que ha pasado, que Él se fue, las personas todavía que encuentran en la palabra a Cristo, porque Juan quería recalcar que Jesús era el Hijo de Dios y que el que cree en Él va a tener la vida eterna, ¿no? Y creo que eso lo ha logrado la Biblia, ¿no? Siempre se dice que la Biblia parece como un libro mágico. Ajá. Y lo que tiene es el poder de Dios en sus palabras. Sí. O sea, no es que la tinta sea mágica, sino que cuando uno lee, lo que pasa es que nos conectamos con el Espíritu, con Dios mismo, con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces sí tiene el poder, a pesar de, como decía Pablo, los achaques nuestros, que ya el pecado ha hecho sus estragos y sigue haciendo sus estragos en nosotros los seres humanos. El poder de Dios se manifiesta en nosotros a pesar de que somos lo que somos. Tú dijiste algo que para mí es una gran realidad. Como cristianos a veces estamos eufóricos en la actividad, en la lectura, en la oración, en todas esas cosas, pero por ahí nos pasa como a Elías, como a Jonás, hay ciertos bajones, ¿verdad? Y parece que nos desganamos, no leemos la Biblia, no oramos,
medio así, y por ahí un día Dios de vuelta nos toca y nos dice, che, léete un capítulo de la Biblia. ¿No les ha pasado a ustedes en esos bajones? Yo le digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando se ponen a leer, si voy a leer un cachito, después casi como que no podés parar. No podés parar. Y bueno, eso es lo que siempre decimos de este programa, ¿no? Que este programa, creo que a nosotros cuatro nos lleva a leer más la Biblia. Sin duda. Y eso es lo que a veces hablamos con Liceo, ¿no? Que esto nos lleva a eso que no nos pase tanto, a bajonearnos tanto, como que estamos conectados con la palabra de Dios, y es increíble, pero es una realidad, no te deja bajonearte tanto, parece algo, no sé, mágico, pero pasa eso, cuando uno lee, estudia, indaga, busca acá, dato acá, allá, y aprende de Dios, pasa eso, ¿no? Por eso Miguel me refería al ojalá que sí, que dije recién hace un ratito, por más duda lo aclaro, que también nosotros lo tenemos que permitir a eso, nosotros tenemos que acceder a eso, Él no te va a venir a obligar, porque hay otro que sí te obliga a hacer las cosas, Dios no te obliga, exacto, Dios no te obliga, Él siempre te invita, Él siempre de una manera, de otra manera, siempre te va a estar buscando, pero nunca te va a estar obligando. Si hay algo que te obliga, no es Cristo. Ahí está. Y como si vos te da placer a seguir aprendiendo. Qué lindo, ¿no? Porque yo lo comento con Teresa, ¿no? Digo, la verdad, el arduo trabajo que tienen Pablo, Freddy y Lisette al preparar los programas, porque son 2 programas por semana. Aparte de todas las actividades que uno tiene, tienen que prepararse 2 programas por semana y ver que la Biblia lo confirma, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pienso que Dios nos da ese ánimo, no hay otra manera. Exacto. Porque seguir tanto tiempo estudiando la palabra, agradándonos de llevar este programa a cada uno de los que nos escuchan, los que nos escucharán y los que nos escucharon y por ahí dejaron de escucharnos porque no sé, porque no a todos les puede agradar o les puede parecer que está bien. Entonces pienso que esto es obra de Dios mediante su Espíritu Santo que nos está ayudando. Pablito, te pido una oración para terminar el libro, Juan. Para cerrar el libro, oramos. Querido Padre, te damos gracias por en este momento seguir y culminar este estudio. Te damos gracias por lo que hemos aprendido. Te pedimos que podamos poner en práctica lo que nos sirva, lo que nos ayuda a acercarte a ti. Y te pedimos que estés con cada uno de los que se en este programa. Te pedimos tu bendición también para la nueva etapa que comienza, que podamos, Señor, seguir aprendiendo más. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos esto. Amén. Amén. Deseamos de todo corazón que Dios los bendiga muchísimo. Y el jueves que viene estaremos nuevamente en la radio con el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sin antes pasar por el programa de diálogo de fe temático el lunes que viene. Si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, tenemos el WhatsApp 099-221-777. y la dijo, ¿no? Wow. Que Dios los Gracias bendiga. mucho. Hasta luego. Chao. Saludos a María que nos estuvo, María, sí, saludos, María sí. que estuvo en el comercio.